culture in Santiago and in Chile until today. Y es lo mismo que puede haber pasado aquí en la cultura en Santiago hasta actualmente ahora. So, but in America at that time, it was already pre-hippie days. It was just a few breaths before the hippie era came. Justamente en América, en esa década de los 65, estaba haciendo el proceso del pre-hippismo. Ya estaban viniendo los aires de lo que iba a ser el movimiento. So everything was very, very different, also very modernized, using washing machines and so many appliances that they didn't have in India at that time. Así que en Estados Unidos en esa época todo era mucho más moderno, usando por ejemplo lavadoras, cosas que en India no habían en esa época. So he was living with a family from India for a little while, and then he moved to New York City. Así que vivió con una familia de India por un tiempo y después se mudó a Nueva York. And he taught from his books that he translated into English. Así que andaba con sus libros que había traducido al inglés. And some of the students would buy these books. Y él y algunos de sus estudiantes les vendió estos libros. And after they started thinking that this philosophy was very good, they supported him to rent a small studio. Y después los mismos estudiantes, ven que la filosofía era buena, les soportaron o cooperaron para arrendar un pequeño estudio. And it's in a place in New York called the Bowery. Es un lugar en Nueva York llamado de Bar. I've been there actually just a couple of weeks ago. Estuve ahí hace pocas semanas atrás. And the room was not much wider than this. Que la habitación es como menos de medidas como esta, no más así que esto. It's about the same. Casi el mismo. And maybe to the back wall. That's how long it was. Y lo más probable es que de largo haya sido hasta la parte un poco de atrás donde comienza el baño de esto. And then nearby they rented one room for him to sleep and cook. Y cerca de eso arrendaron una habitación para que él pudiera dormir y cocinar. And this studio was a shop front. Y que el estudio tenía al frente una tienda. So because many people in those late 60s, 66, 67, this is when the hippie movement was really going. Mucha gente en los últimos décadas de los 60, como el 67, 66, que era cuando en realidad estaba moviéndose el movimiento hippie. Many people were questioning society. Mucha gente estaba cuestionando la sociedad. They had read many philosophical works, some people had been to India. Y habían leído muchos trabajos filosóficos sobre gente que había ido a India. And they were questioning materialistic society. Y estaban cuestionando la sociedad materialista. So it was a moment in history where people were really saying, is Christianity everything? Y era un momento en la historia de que la gente decía que el cristianismo se lo dio todo. Or actually a lot of the boys and girls who joined, they were Jewish as well. So they were asking about their Judaic roots. Is this reality? Y que también hombres y mujeres que se unían al judaísmo también preguntaban, ¿es esto la realidad? O cuestionaban sobre la realidad. So many people, it was an era where so many of the youth could say, maybe what my parents stand for isn't everything. Que era un momento donde la juventud se cuestionaba, que si es que era esto todo. So they had an open mind to try visiting this Swami and finding out what is he teaching. Así que tenían como la mentalidad abierta para decir qué está enseñando este Swami y qué nos puede decir. And he was very, very attractive because he didn't want anything from them. Él se hacía o era muy atractivo para ellos porque él no quería nada de ellos. He'd had everything in his youth, a wonderful family, a good education, a business. Que de hecho ya tuvo todo cuando lo tuvo en su juventud, tuvo una buena educación, tuvo una buena familia, tuvo negocios. And even in his town where he had his business, he was the first one to buy a car in that village. Incluso el Swami en su pueblo fue el primero en comprar un auto dentro de su misma aldea cuando vivía en India.
So he had been an affluent person in his circle. Así que él era una persona con dinero dentro de su círculo. So he wasn't coming to America to actually get anything. He was coming to give something. Así que él no vino a Estados Unidos para adquirir o que le dieran algo, sino para dar algo. And he was coming to give transcendental knowledge. Así que lo que él vino a dar fue conocimiento trascendental. And the more that I practice Krishna consciousness and think about this, I think about how caring he was for the whole of humanity. Y del modo en que él practicaba conciencia de Krishna, ella piensa que como él estaba preocupado de toda la humanidad, estaba cuidando de la humanidad. And not only humanity, but the animals and the earth itself. No solo como humanidad, como animales y la tierra en general. Because the practice of Krishna consciousness allows people to understand how they fit into the organism of the earth. Porque la práctica de la conciencia de Krishna le permite a las personas entender cómo ellos entran dentro de esta organización de la tierra en sí, como global. Because if we understand who we are and who God is, then we can understand how to treat everybody on the planet and everything on the planet. Porque si entendemos quiénes somos nosotros y quién es Dios, podemos entender cómo tratar a todos los que habitan el planeta. And if we understand who we are, it's easier to be a peaceful person. Y porque si entendemos quién somos realmente nosotros, es fácil ser una persona pacífica. And develop qualities that are honored throughout time. Y desarrollar buenas cualidades a lo largo del tiempo. So he went to New York and established this small center for people to come, and many people started coming. Así que fue a Nueva York para establecer este centro y mucha gente comenzó a venir. Some of them weren't so serious, but some were very serious. Algunos de ellos no eran tan serios, pero otros eran muy serios. And every day he would cook a pure vegetarian meal to give to all the people who had come. Y cada día él cocinaba pura comida vegetariana para cada invitado que asistía a sus clases. And he was a very excellent cook. Y era un excelente cocinero. And over time he started teaching his new students how to cook all different types of Indian vegetarian food. Después de un tiempo le comenzó a enseñar a sus estudiantes sobre cómo cocinar diferentes platos de comida hindú vegetariana. Most of them were in their early 20s till about 30, the students. Que la mayoría de los estudiantes se encontraban entre los 20 y algo y los 30 y algo. And he was 70 years old. Y él tenía 70 años, ¿verdad? Sí, So 70 años. he was like their grandfather. Así que él era como el abuelo. So besides being a great spiritual person, he was also very kind and gentle with them. A pesar de ser una persona espiritual, también era muy gentil y muy amable con ellos. So their relationship was very intimate. Así que la relación era muy íntima. They could come and see him anytime and ask him questions. Ellos podían venir en cualquier momento y hacerle preguntas. So in the early part of our movement, the relationships between all the devotees was very sweet. En el comienzo, en el inicio de nuestro movimiento, la relación entre todos los devotos era muy dulce. I imagine it was something like what we have here in Vina. Que ella se imagina que a lo mejor es como lo que hay aquí en Viña. Because it's just a small community. Porque es una pequeña comunidad. It means everyone can take care of each other. Porque cada uno puede tomar cuidado entre ellos. So this environment meant that people could openly ask their questions and get their questions resolved. Y este entorno permite que la gente pueda abiertamente preguntar y que sus dudas sean resueltas. And they could be close to this very spiritual person. Y podían estar cerca de esta persona espiritual. And some of them gave up their jobs and worked full-time as members of the temple community. Algunos de ellos dejaron sus trabajos para volverse miembros de todo el tiempo full-time dentro de esta comunidad. They became monks. Algunos se volvieron monjes. And they started to print a magazine and to sell the rest of their teachers' books. Y se dedicaron a imprimir en una revista y también vendieron los otros libros que habían sido impresos. And things started to develop. They started going to the park and to chant.
Y las cosas comenzaron a desarrollarse, comenzaron a ir al parque y a cantar. I hear that the devotees from here went to the park last weekend. To the beach. To the beach? Yeah. Que comentó que había escuchado que los devotos aquí habían ido al parque la semana pasada y dijo no, que fueron a la playa. And a cantar. this chanting process is the process that helps to link us to the Supreme Person. Y este proceso del canto es el que nos une a la persona suprema. And this is what Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami, he brought to the Western world, this chanting. Y eso es lo que hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada trajo a este mundo occidental, el canto. Because it's a very ancient science. Porque es una ciencia muy ancestral. And we can see, if we study all the histories of religious tradition, that this prayer and chanting is a key to unlocking our relationship with God. Porque si analizamos todas las tradiciones religiosas, el canto y la oración siempre ha sido la llave para desbloquear la relación hacia Dios. And God doesn't want us to pay anything to get close to Him. Y Dios no recibe pago por acercarse a Él. He wants it to be a natural relationship. Él quiere una relación natural. Even though there are beautiful cathedrals and churches and mosques and synagogues dedicated to Him, He doesn't need much to be pleased. Aunque existen muchas catedrales, iglesias, monasterios, sinagogas que están dedicadas a Él no requiere mucho para sentirse satisfecho. All He wants is for us to spend some time thinking and meditating on Him and questioning what's our relationship. Y todo lo que Él quiere en realidad es que pasemos un tiempo pensando en Él y cuestionándonos qué es lo que Él quiere con Él, qué relación queremos hacia Él. So this chanting process is free. Así que este proceso de canto es libre, gratis. And people can do it anywhere. Y la gente lo puede hacer en cualquier parte. They can do it in a place like this. Lo podemos hacer en un lugar como este, In the beach, en la playa, in a huge temple, en un gran templo or in our home. o en nuestra casa. It's very easy to do it anywhere. Es muy fácil hacerlo en cualquier parte. We can do it silently, Podemos hacerlo silenciosamente or we can do it very loudly. o podemos hacerlo muy fuertemente. So it's a very powerful way to connect with God. Es una forma muy poderosa de conectarse con Dios. Even children, even babies, when they're hearing this chanting, they also transform. Incluso niños, incluso también bebés pueden transformarse cuando escuchan este canto. Because this chanting is not on a material platform. Porque este canto no está en la plataforma material. Like saying any names of God, Allah, Jehovah, Adonai, Yahweh, any of these names, they're not material names. Es como decir cualquier nombre de Dios, like Jehová, Yahweh, Yahvé o cualquier otro que no está en una plataforma material. They're names describing God. El nombre que describe a Dios. So these three words, Hare Krishna and Rama, these are the names of God. Así que estas tres palabras, Hare, Krishna, Rama, son nombres de Dios. And even in the Western world we have adopted Rama for so many advertising or commercial reasons. Incluso en el mundo occidental hemos adoptado la palabra Rama para muchas publicidad o avisos comerciales. We have Motorama and Photorama and Que tenemos, Claro, sí. Tenemos Motorama, Futurama, muchas cosas con Rama. You must know some businesses called something Rama. Y lo más probable es que conozcan algún negocio que se llama algo Rama. Here in Chile, no, it's not so common. Not in South America? No, I it's... saw something in Ecuador. Él dijo que en Chile no era tan común esa asociación, pero En Estados Unidos es muy común un nombre y después Rama. Como... Pero aquí hay Motorama en todo caso. Sí, sí. Yes. So they've heard at least of Motorama. Pero por lo menos se encuentran esas combinaciones. And the cartoon Futurama. Ah, el dibujo animado Futurama. Sí. So this is one of Krishna's names, Rama. Así que ese es uno de los nombres de Krishna, Rama. And then Krishna and Hare. So this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the gift that he gave to us.
Así que los otros dos nombres que son Hare Krishna y el mantra Hare Krishna son los regalos que Él nos dio. Because we can use this gift at any time in any place Porque podemos usar este don, este regalo en cualquier lugar, en cualquier momento, to connect to God. para conectarnos con Dios. So he gave this mantra to devotees so they could chant on beads. Así que Él dio este mantra para que los devotos pudieran cantarlo en unas cuentas que creo que quiere mostrar, Y chapas. Yeah. como las que vamos a ver ahora. So this is one of our practices. Así que esta es una de nuestras prácticas. We have a set of beads like the rosary beads. Así que tenemos esas cuentas. I think there's even 108 rosary beads out there. Que aparece hay 108 cuentas ahí. Anyway, there's 108 beads here, Hay 108, eso es lo que debería haber. and one special one at the top. Y hay una especial en el tope. And this one represents Krishna. Y esa representa a Krishna, o So Dios. we chant the mantra on each bead using 2 of our fingers. Y cantamos el mantra completo en cada pelotita usando esos dos dedos que ella mostró, no el mayor y el pulgar. And we use, Prabhupada explained that using the beads helps us to concentrate. Y Prabhupada explicaba que usando estas cuentas ayudaba a la concentración. So we're using touch, we're using sound and speech, 3 senses. Porque usamos 3 sentidos, el tacto, el oído y el habla. So it helps us concentrate. Así que ayuda a concentrarse. So we chant on our beads, on each bead, and that's called 1 round. Que cantamos el mantra en cada pelotita y una vez terminado toda esa vuelta, eso se le llama una ronda. And then we go back and chant 2 rounds. Y si después nos devolvemos hacia atrás, terminamos y ya cantamos la segunda ronda. And we do that for some time every day. Y hacemos eso por un tiempo cada día. And that helps, that's our personal practice. Y eso es una parte de nuestra práctica personal. So most of people who are trying to be devotees, they have a personal practice, and then they have a community practice. Así que la mayoría de las personas que están queriendo ser devotas tienen una práctica personal y una práctica comunitaria, como la de esta. Because we're social beings. Porque somos seres sociales. We need association. Necesitamos asociación. We like to have friends. Nos gusta tener amigos. We like to have our family. Nos gusta tener una This familia. is very natural. Eso es muy natural. So the spiritual process is very natural. Así que el proceso espiritual es muy natural. So in a family, you two are brothers, right? Sí. Yeah. Así que en una familia, por ejemplo, ellos dos son Hermanos. hermanos. So these two, they get together and they chant together with the instruments. Así que ellos dos se juntan y vienen acá y cantan juntos con los instrumentos. Even though they are really good musicians, you don't have to be a great musician. Aunque incluso alguien no sea un buen músico, igual pueden tocar. Because God has given us whatever skill we have, so He will accept even if we're not a great musician. Porque Dios nos da cualquier habilidad y incluso Él acepta ese canto aunque no seamos buenos músicos. So families get together and they chant together in their home. Así que la familia se une, canta juntas y también lo hace en casa. And then usually devotees get together and have a small community program once a week or twice a week. Usualmente los devotos también se juntan en comunidad para un programa como este una vez a la semana o 2 veces por semana. And they feel edified or nourished by each other's association. Y se sienten como soportados, es como un soporte por la asociación de cada uno. So it's a practice that's every day. It's not just once a week in church or in the synagogue or in the mosque. Y esto se practica cada día, no es como solo ir a la iglesia o ir a la sinagoga un día, se practica cada día. It's like having a boyfriend or a husband. It's not just once a week that you go in, or a spouse. It's not that just once a week you go and have a relationship. Claro, que esto es como tener un novio o un esposo, que uno no es que vaya a tener un contacto, una relación una vez a la semana, tiene que ser cada día. Or you can't imagine that when your children are little, you only see them once a week. O puedes imaginar cuando tus niños son pequeños verlos solo una vez a la semana. It's how can you develop a relationship? ¿Cómo se podría desarrollar la relación? So every day we practice our Krishna consciousness. So we develop our relationship every day. Así que cada día practicamos conciencia de Krishna y así podemos
desarrollar la relación cada día. And then you feel happy every day. Y después te sientes feliz cada día. Not that it's just on Sundays I go to the church and then I feel happy. No solo ir el domingo a la iglesia y sentirse feliz. So it's a wonderful gift that Srila Prabhupada gave us. Es un gran regalo y don que Prabhupada nos dio. And when he first started giving people this technique to chant Hare Krishna, people weren't used to it, but they tried it. Cuando recién comenzó a enseñarle a la gente cómo el canto Hare Krishna, la gente lo intentó, pero no estaban acostumbrados, pero ellos trataron. And they made an experiment. E hicieron un experimento. He told them that you can get a jar of honey and lick the outside, but you won't experience what's inside. Que no puedes obtener el placer de lamer un cubo de miel adentro y por afuera, porque no vas a tener la experiencia que hay adentro. He said you have to take the lid off and eat what's inside, taste what's Entonces inside. hay que sacarle la tapa al frasco y saborear lo que hay adentro, que es la miel. So he invited the people who visited to make an experiment. Así que invitó a la gente que lo visitara a realizar un experimento. So many people tried and they liked the chanting process. Así que mucha gente trató y comenzó y Both on the beads and in chanting with musical instruments in community. Así que al dar las cuentas y con los instrumentos musicales y cantar en comunidad. And after establishing this small center in New York, some of the people who had been in New York, they went to the West Coast, to San Francisco, and then they invited Srila Prabhupada to travel there. Después de abrir el centro en Nueva York, parte del grupo que estaba en ese centro viajó a la costa oeste de Estados Unidos, San Francisco, y de ahí invitaron a Prabhupada para que también fuera para allá. And that the flower power, the hippie movement was really progressing there. Y justamente el poder de las flores, el movimiento hippie estaba progresando mucho en San Francisco. So the devotees they had a big event called the Mantra Rock Dance. Así que los devotos tuvieron un gran evento llamado la danza rock del mantra, un evento como de rock. And there were some very big bands who were around in those days who agreed to play at that event. Y hubo muchas bandas relativamente importantes que estuvieron de acuerdo en tocar en ese evento. And they raised some money to establish a center in San Francisco. Para obtener un poco de dinero para establecer un centro en San Francisco. But they also gave an opportunity for all the attendees to learn about chanting. Pero para también darle una oportunidad a todos los que atendían este festival para conocer el mundo. And it was a very unusual event that this 70-something-year-old elderly saint from India was coming into this rock music. Y era algo muy curioso porque alguien de 70 años, anciano, que viniera a este evento rock de música. So you can understand that our teacher, he understood that it was very urgent to teach the young people about spiritual life. Así que nuestro maestro entendía la urgencia de enseñar la vida espiritual a las personas. And if his contemporaries in India saw what he was doing, they would probably think that he was crazy. Y sus contemporáneos, swamis también en India, estarían pensando qué está haciendo, probablemente esté loco. But his conviction was so strong that this is very, very important thing to share with the young people. Pero su convicción era tan fuerte que él quería compartir esto con la juventud, con la gente joven. Because he could also over time see that many of them were destroying themselves with drugs and other illicit activity. Porque también él estaba viendo cómo muchas veces se veían destruidos por las drogas o actividades ilícitas. And even it was very distressing for him to see people being self-destructive because they wanted some answers about life. Y para él le generaba mucho estrés el ver cómo mucha gente a través de las drogas se autodestruía, pero porque estaban buscando
respuestas sobre lo que era la vida. And young people wasting their life destroying themselves. Y la gente perdiendo su vida, destruyéndose. Because so many different types of people came to the centers that then he could observe, oh, what are they doing? Y muchos tipos diferentes de personas fueron a sus centros y él podía observar qué es lo que están haciendo. And it hasn't stopped in our society, this behavior of self-destruction because of not being satisfied. And the first part. Okay, that it hasn't stopped, this behavior. Okay. It's still continuing today, yeah. Bueno, este comportamiento no ha parado, ha continuado hasta hoy en día. But in those days it was only acceptable amongst a small group of people. Pero en esa década era como relativamente aceptado en pequeños grupos de personas. But now it's very widespread throughout society that people are self-destructive. Pero ahora está como muy esparcido por la sociedad que la gente es autodestructiva. So it's good that the Hare Krishna movement and other spiritual movements are trying to reach out to give people satisfaction in their life. Así que es bueno que el movimiento Hare Krishna, así como otros movimientos, estén tratando de darle satisfacción a la vida de las personas. Recently, to give another perspective on this, I was reading a book about Ayurvedic health. Recientemente, para dar otra perspectiva, estaba leyendo un libro sobre la salud y la Ayurveda. And it was talking about how naturally we can be very healthy and balanced. Hablaba sobre cómo cada uno puede estar naturalmente en balance. But when we aren't balanced spiritually as well as in our daily activities, then dissatisfaction arises. Cuando estamos satisfechos y balanceados espiritualmente en el día a día, naturalmente aflora la satisfacción. So that even if you're quite healthy but this dissatisfaction is growing inside, then there will be an imbalance. Así que cuando uno no está balanceado, comienza a crecer la insatisfacción desde adentro, aun cuando esté saludable. And the imbalance will be mental and psychological. Y la falta de balance será mental y psicológica. And we can see in society that governments around the world are more and more concerned that the fastest growing disease is mental health disease. Podemos ver cómo los gobiernos del mundo están preocupados cómo van creciendo a grandes cantidades las enfermedades mentales alrededor del mundo. And this is parallel to people's lack of satisfaction and understanding who they are. Y esto es paralelo justamente que la gente no entiende quiénes son y la insatisfacción. So the Ayurveda teaches how we can be spiritually satisfied and physically balanced. Así que la Ayurveda permite o enseña cómo podemos estar balanceados espiritualmente y físicamente sanos. So it's even physically important to have a spiritual center. Even if people aren't so interested, but they want to be very, very healthy, spiritual practice is important. Incluso si es que físicamente queremos estar balanceados, la práctica espiritual también cobra importancia para que ese balance se dé. So, Srila Prabhupada also taught the devotees how to be more balanced in their life. Incluso Srila Prabhupada le dijo a sus devotos cómo podían ser más balanceados y equilibrados en sus vidas. How to be regulated, how to be clean. Ser regulados, limpios. And how to eat healthy vegetarian food. Y cómo comer comida vegetariana saludable. He was an extremely regulated person. Era una persona extremadamente regulada. And every day he would take a massage. Cada día él tomaba un masaje. Because this promotes circulation in the body and balances the humors. Para balancear, para permitir la circulación corporal y balancear los diferentes humores. Eso es el Ayurveda. And because after opening the center in San Francisco, he started traveling more as the devotees moved around America and the world. They started a center in Canada and then in London. So then they would invite him there. So he, even though he was in his 70s, he started journeying around the world. Porque después de abrirse el centro en San Francisco, los devotos se fueron moviendo y fueron abriendo centros en diferentes partes de Estados Unidos. Partieron a Canadá, después a Gran Bretaña.
y a cada lugar que se iba abriendo, él iba viajando. Aun cuando estaba en sus décadas de los 70s de edad, él comenzó a viajar, entonces por lo tanto eso hacía que también fuera un desgaste. And he said without this daily massage, he wouldn't live. Y él dijo que sin este masaje diario, él no sobreviviría. So he knew how to balance his own life. Así que él sabía cómo balancearse en su propia vida. He was just an amazing person. Él era una persona increíble. We have some books about his life. Nosotros tenemos algunos libros sobre su vida. Written like in a biography, and then many of his disciples have written their own accounts of being with Srila Prabhupada. Tenemos una biografía y también muchos de sus discípulos han escrito como pasatiempos que tuvieron con él. So he's definitely a person worth studying if you're interested in spiritual advancement. Así que definitivamente una persona que se debe estudiar si no está interesado en el avance espiritual. Because until the time he passed away, he traveled the world 11 times. Hasta el momento en que él dejó el cuerpo, él alcanzó a dar la vuelta al mundo 11 veces, considerando que estaba en los 70, tenía 70 años. So in about 10 years, he traveled around the world 10 years, 11 trips. Yeah. Así que en 10 años, desde que abrió el movimiento, hizo la vuelta al mundo 11 veces. And it's very grueling. Es muy Es difícil. muy cansado, muy Sí, difícil. muy difícil. I can tell you Te lo puedo decir, que yo también viajaba from experience. por mi experiencia. Yeah. So he didn't do this for his own benefit. Él no lo hizo por su propio beneficio. Because before he left India, he was staying in a village where it's considered one of the most sacred villages in the whole of India. Porque justamente antes de dejar India, él estaba viviendo en un lugar, en una aldea que era una de las aldeas consideradas más sagradas en toda India. And many saintly people retire there to finish their life in peace and with a very nice environment to do their spiritual practice. Y mucha gente santa se va ahí a retirar para abandonar el cuerpo en paz con un muy agradable entorno que facilita el dejar el cuerpo morir. Like most people when they retire, they think, I've done my bit for the world, now let me be peaceful. Como la mayoría de la gente que se retira ya lo he hecho, ya he hecho lo mío en el mundo, así que por favor déjenme estar en paz. It's really rare at 70 that people go, okay, now I will go and help the world. Es muy raro que alguien en los 70 años de edad se le ocurra, ok, ahora iré a cruzar el mundo. See? Very rare. I think muy raro. I think he's the only one who's ever done that. Maybe. I don't know anyone else who's ever. Él dice que no conoce a nadie más que se le haya ocurrido hacer eso a los 70. We'd have to do some research. Sí, claro. Tenemos que hacer una investigación. Era la primera vez en todo caso que él salía de India a los 69, no sabía salir de India. I said that was the first time that he left India. He never left India before. Yeah. Sí. So his mission was just to do this, to follow the instructions of his spiritual master and help the people of the world. Así que su misión fue seguir las instrucciones de su maestro espiritual y transmitirle esto a la gente del mundo. So I guess I have a lot of gratitude to him. Así que creo que tengo mucha gratitud hacia él. Even though I never personally met him. Aunque nunca lo conocí personalmente. I did see him on television when I was 6 though. Lo vi en televisión cuando tenía unos 6 años de edad. It's very interesting. Es muy interesante. He must have visited Australia and they took some footage on the news or something and I saw it. Que él visitó en algún momento Australia y debe haber tomado una foto o algo de la televisión y ahí lo vi. Yes. So then he traveled to England where his disciples, 6 of his disciples had started the movement there. Viajó a Inglaterra cuando 6 de sus discípulos comenzaron el movimiento ahí. And they were musicians. Y ellos eran músicos. And so they contacted the Beatles. Así que ellos contactaron a los Beatles. And made friends with them. Se hicieron amigos de ellos. And created a record. Y crearon una disquera. And George Harrison became a lifelong friend of the Hare Krishna movement.
y George Harrison, el Beatles, se convirtió en un miembro de por vida vitalicio del movimiento Hare Krishna. So the Beatles helped, like in San Francisco, they had this mantra rock concert, and then because the same people who were in San Francisco, they went to London, so they're musicians. So then when they went to London, they met the devotees and contacted musicians again. Así que esta misma, como así recuerdan lo del el mantra rock en San Francisco, la misma gente que lo armó se fue a Inglaterra y allá contactó a los músicos y fue la misma gente que organizó eso, esos mismos devotos se fueron a Inglaterra. And so when the devotees made this record with the Beatles, one of the songs became a #1 hit. Así que cuando estos devotos hicieron el disco con los Beatles, una de estas canciones se convirtió en la número 1. And then Srila Prabhupada went to meet them in London. Así que Srila Prabhupada fue a encontrarse con ellos en Londres. And met the Beatles and stayed in John Lennon's house. Así que se reunió con los Beatles y se alojó ahí. And then George Harrison sponsored one of the books that Srila Prabhupada had translated. Así que George Harrison se volvió no es patrocinio, cuando se me olvidó la palabra en español, pero el que puso el dinero para uno de los libros que Prabhupada estaba imprimiendo. So the book's called the Krishna Book. Así que el libro se llamó el libro de Krishna. And in the beginning, the preface, it's written by George Harrison. Y el prefacio fue escrito por George Harrison. It's really very poetic. Es muy poético. Yeah. He said the test of the pie is in the eating. That when you eat, you can look at a pie, but unless you test it, you can't taste it, you can't see if it's good or not. Que hasta que algo no se prueba, uno no sabe qué tan bueno es, que debe ser probado para saber qué tan bueno es. El auspiciador, esa es la palabra en español que no. And so he asked Srila Prabhupada also, shall I give up my career and become a full-time member? Y de hecho, George Harrison le preguntó a Prabhupada si tenía que dejar su carrera y convertirse en un miembro completo. But Prabhupada said, no, you do your career. Y Prabhupada le dijo que no, tú haz tu carrera. And offer it to Krishna. Y ofrecérsela a Krishna. So if we develop faith in this Krishna consciousness, then we can offer everything to God. Así que si desarrollamos fe en conciencia de Krishna, podemos ofrecer todo a Dios. It's not that we have to renounce the world and be God conscious. No es que tenemos que renunciar al mundo y ser conscientes de Dios. That's a path for a few people. Esa es una línea, una parte para solo pocas personas. But for most people, they can do their daily life and offer it to God. Pero para la mayoría de las personas la pueden hacer diariamente y ofrecérsela a Dios. And that brings great satisfaction. Y ahí se puede sentir gran satisfacción. Because God has given us our skills and talents. So if we offer that back to Him, then we become very satisfied. Porque Dios nos ha dado talentos y habilidades y si se las ofrecemos a Él de vuelta, Él se vuelve muy satisfecho. It's like the perfection of what we've been given. Es como la perfección de lo que se nos fue dado. So Srila Prabhupada encouraged us to be very practical. Así que Prabhupada nos anima a ser muy prácticos. So these devotees who were musicians, he said, do music and offer it to Krishna. Así que estos devotos que eran músicos, él les dijo, haz música y ofrécesela a Krishna. He told businessmen, do your business and offer it to Krishna. Y él le dijo a los hombres de negocio, haz tus negocios y ofréceselos a Krishna. Some of his disciples were PhD scientists, and he told them the same thing. Y algunos de sus discípulos eran doctorados en ciencia y les dijo que hicieran las mismas cosas. So it's a very easy process. You do a little chanting, you go to work, you offer in your mind, you offer your work to Krishna, and you become very happy. Es un proceso muy fácil. Tú vas a trabajar, piensas en él en el trabajo y le ofreces tu trabajo a Krishna y te vuelves feliz. So maybe you have some question after hearing this story about how Prabhupada spread Krishna consciousness. A lo mejor ustedes tienen preguntas después de haber escuchado esta historia sobre cómo Prabhupada esparció el movimiento de conciencia de Krishna. I'll try my best to answer. Trataré de dar mi mejor respuesta.
eso de renunciar al mundo, pero después como lo aclaraste, me quedó como con más posibilidades que sí se puede, porque ya el mundo es que no podemos, no perdemos la calidad terrenal, o sea, estoy aquí igual. Hay cosas con las que uno tiene que luchar, tiene que tener sus propias tierras y tiene que hacerlo. It's not a question, it's like a commentary. Okay. She said that after you told about the renunciation, when you said, okay, you don't have to give up the world, she said, I agree, because you have to do many things. Maybe you have your own fight, you are in the world, so you cannot deny that. So she's agree. Pero como lo explicó, está muy bien, o sea, yo puedo hacer todo mi trabajo y se lo ofrezco a Dios y lo voy a hacer de la mejor manera porque lo estoy ofreciendo como un regalo. Creo que me voy a mejorar como persona. And you said, she said, like you explained, I like she liked a lot because she said, I can do my work, I can work for God, and I can offer my work, and it can be healthy like that, it can be converted. Yes. It's very easy. Es muy fácil. ¿Sabes qué? Me cabe una pregunta, pero no sé si tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Las personas que son Hare Krishna y por mucho tiempo ya están consagradas, por decirlo de alguna manera, ¿qué bendición tienen para hacer un bautizo, para un funeral, para un matrimonio, no sé, para algo que lo necesite? Como el ritual. Exacto, el ritual, sí. Okay. She said maybe it's not the question in aim with the topic that you spoke, but she wants to know when somebody is Hare Krishna for a long time, what is like the ritual, for example, we have some ritual for marriage, weddings, for baptism, for the death process and everything. She wants to know maybe what is the ritual or what is the ceremony. In the Vedas, or the books of knowledge from India, they call these passages of the human being samskaras. En los Vedas, que son los libros de conocimiento de la India, se le llama estos pasajes durante la vida samskaras. So the first one traditionally was that before the child was conceived, there also was a purification ritual. Y de hecho, dentro de estos samskaras hay uno que es antes incluso de que el niño sea concebido, y es un ritual de purificación. So that they called a soul who would be of similar mind to the parents. Porque en ese ritual se llama un alma que tiene una mentalidad similar al padre antes de que sea concebido. Oh, beautiful. ¿Cómo se hace eso? What can you do that? It's the parents do concentrated chanting. Los padres se concentran en el canto. And sometimes they ask the blessings of their family and their community. Y algunas veces piden las bendiciones de su familia y de su comunidad. Plus there are some mantras, special mantras to chant. Más los mantras especiales que se cantan. So they purify their minds and they call for a child. Así que así purifican su mente y ellos llaman por un niño. So it doesn't always mean that your child is going to be the best. No significa que siempre tu hijo vaya a ser el mejor. No, pero Pero que recibió la bendición y para mí eso es importante. Pero she said that kind of blessed, so that is important. Yes, and the blessings of the community and the family are very important. Y también las bendiciones de la comunidad y la familia también son importantes. Because this is like giving us energy. It's giving us love. Porque esto nos está dando energía, amor and support. y soporte. So all these things are important to give to the child. Todas estas cosas son importantes que se le den al niño. So that's the first samskar. Then the baby born. Este es el primer samskar, después viene cuando nace el niño. And then there's a naming ceremony. También hay una ceremonia para darle el nombre. They choose a name according to the astrology.
y se escoge un nombre acorde a su astrología. So A su astrología. so the first letter of the name has a sound according to the astrology. Porque la primera letra del nombre tiene el sonido que es acorde a la astrología de ese niño. Because ¿El signo del zodiaco? No, Like tiene que ver. zodiac, style, Otra cosa. is which kind of astrology? Indian, like Vedic astrology. ¿Por qué nació? La astrología védica. Ah, ya, no la que conocemos nosotros. No, They are no. for the Western, like astrology about Like zodiac. Yeah. No. So they calculate it according to the time and the planet that that's over the chart at that time. They use the numbers and the planets to work out the sound, because each person has a sound that's helpful for them. Lo que pasa es que no es igual que la occidental, porque al momento en que nace el niño se calcula de acuerdo a los planetas, se hace un cálculo matemático y cada persona tiene su propio sonido de acuerdo a este cálculo. Es una carta astrológica. So if they, you right? Yeah. So if they use this sound at the beginning of their name, it brings auspiciousness to the child. Así que este sonido en el comienzo del nombre le trae cosas auspiciosas al niño que nació. Sí, yo había leído respecto del nombre, porque por lo general la mamá es la que le pone el nombre al hijo, y que es una ecuación, ¿ya? Que porque la mamá quiere ese nombre, porque fue una ecuación que a ella le transmitió su hijo, de alguna manera, que era lo que quería, el nombre que quiere. No sé para dónde se verdad. She said like a commentary, because usually the mom choose the name of the son, but she said that usually the mom put the name to the son because she had like some kind of revelation, because the son wants that name. So she read something like that. Maybe she said, I don't know if it's true or not, but maybe something lean on that. Well, I guess we can agree that our names are very important. Por lo menos podemos estar de acuerdo que los nombres que se nos dan son muy importantes. So then the third one is a hair cutting ceremony. Que el tercer ritual de estos que se están describiendo es la ceremonia del corte de cabello, el primer corte de cabello al niño. And sometimes there's an ear piercing ceremony. Y también a veces se hace la ceremonia de la perforación de la oreja. It's kind of a secondary. Es una ceremonia secundaria. But when they pierce the ears, then they say mantras into the ears. Qué lindo, eso Pero- es distinto a nosotros. ¿Los niños y niñas igual? Pero Niñas no. cuando se perforan la oreja se dice un mantra en cada oreja. And she said, oh, it's so nice, it's so different to Western style. And she asked if it's to boys and girls. Yeah, both. Both. Sí, a los dos, ambos. And then hair cutting, and then when they start school, there's more. These are all these are secondary as well as primary. Yeah. Que bueno, también cuando comienza la escuela, pero este es secundario porque también hay algunos primarios, porque hay muchos momentos de la ceremonia. But the guru or the teacher, he helps the child on the first day of school form the letters of the alphabet. También es que el profesor o el maestro del niño le ayuda a hacer las letras del alfabeto. Es también una ceremonia, las primeras letras que se guían para hacer el alfabeto. And this is the beginning of their education. Y ese es el comienzo de la educación. So it's a celebration. Es una celebración. Dalas al azar. Nothing is too azar. It's like an expression. Everything has a cause. Yes. Like a place. Yeah. Then there's initiation. Reason. Yeah, reason. Then there is initiation. This is like one of the spiritual samskaras. Y también dentro de los samskaras espirituales después viene la iniciación. So the guru gives the student the mantra, and then they begin their spiritual practice. Así que el guru le da al estudiante un mantra y comienza su práctica espiritual. After some time, when they've been taught, and they show that they're mature enough to take a responsibility. Después de un tiempo de que está lo suficiente para tomar como una responsabilidad. Then there's marriage.
viene en un matrimonio. And traditionally in India, they were arranged by the parents or grandparents. Tradicionalmente en India era arreglado por padres o los abuelos, And astrology played a big part in marriage pero la astrología fue un papel importante en el matrimonio, because they would see if the marriage was auspicious for both of the partners. porque se analiza si el matrimonio será auspicioso para la pareja, If their minds were peaceful together, si sus mentes unidas serán pacíficas, because if two people have a compatible mind, then all the other troubles can be tolerated. porque si es que las dos personas tienen mentes más o menos que son compatibles, todos los otros problemas podrán ser superados. Pero ¿cómo? Pero, La mentalidad. ya, pero tú dices, el matrimonio tiene que ver la parte astrológica. Sí. Ya, pero ¿qué? ¿En el día que nació, en el mes que nació, en la hora que nació? ¿Cómo lo a eso? Lo que ella está... Bueno, le voy a It's a traducir. really complicated topic. I'm just trying to give you the superficial understanding. Que es un tópico bien largo, entonces está dando la parte superficial. Lo que ella dijo de todas formas son las compatibilidades por las cartas astrales. Y ahí se saca la mentalidad. No, then she said, well, what is about the time of birth, about the day, about that, what is meaning of mentality? But I said that is about astrology. Yeah, compatibility. Esa es la compatibilidad, de acuerdo a la carta. Because the astrologer can see if the two people are compatible on how many levels. Porque astrológicamente los astrólogos pueden ver cuán compatibles son las personas en los diferentes niveles. And obviously it's going to be a better match if there's more compatibility on more levels. Obviamente va a ser un mejor arreglo si hay mayor compatibilidad en más niveles. Some people are compatible for some time, but not for a long time. So Algunas personas son compatibles por un tiempo, pero no por un largo tiempo. the astrology can see if it's a long-term compatibility. Así que la astrología puede ver si es para una compatibilidad de largo tiempo. So it was big business to be an astrologer in India. Es un gran negocio ser astrólogo en India. Entonces, hasta para construir las casas, ellos se fijan en dónde se pone el sol, dónde se esconde el sol. Eso de la gente de la India. Yeah, she said even for if you want to build a house, you have to know Yeah. where is the sunrise, Yeah. the sunset, Yeah. and everything. Yeah. All these things are sciences, Todas estas cosas son ciencia. and it helps the human being have a balanced life. Le ayuda al ser humano a tener una vida balanceada. So I'll just go. We've only got a few left. So then Así que por algunos que me quedan. there's marriage. De las ceremonias. Y initiation. Well, I did that Yeah. before. Yeah, marriage and then death. Y después la muerte. Yeah. So in the death ceremony En la ceremonia de muerte, in India, people are cremated que la gente en India acostumbra, because you know in the West a lot of good real estate is used in the dead center of the city. que usualmente se usan en el centro y en el centro de la ciudad, en los cementerios. Sorry, that's just a little joke. Es una broma que usualmente se ocupa para cementerios. But the cremation helps the family to hand over the soul to the next destination. Porque en India, como es diferente, se usa la cremación. Entonces se dice que la cremación ayuda a la persona para partir hacia su siguiente destino. Plus, it helps the person who has passed away to move forward. Ha añadido que le ayuda a la persona a seguir hacia adelante y a continuar el viaje. Because all of us have heard about ghosts, even if we don't believe them. Porque todos a lo mejor hemos escuchado sobre fantasmas aunque no creamos. But if the body is still there, then it's more likely for somebody who's very attached to the body to hover around the body.
Porque para alguien que el cuerpo que está ahí muerto, que no se esté cremado, es más fácil dar vueltas alrededor de su cuerpo por si está muy apegado. Sí, So if the body is gone, then it helps the soul move on. evoluciona más rápido el alma, parece. Exacto, porque justo Sí. yo decía que si el cuerpo se va, la persona se mueve más rápido. Sí, So cremation is very important in the Indian tradition. Así que la cremación es muy importante en la tradición india. And it was largely carried out by the men. They would carry the body, they would take the body to the river, they would be in charge of burning the body, and the women actually would mostly stay at home. Generalmente el ritual no es un nombre, donde carga el cuerpo de la persona difunta, lo lleva hasta el río, ahí es cremado y generalmente la mujer se queda en casa. And there were many rituals associated with death because the family are in mourning, so they're relieved of many duties. The more extended family look after the family and cook for them and clean for them and just allow the family, the close family members to grieve, yeah. Que ella dice que, bueno, en relación a la muerte hay muchos rituales relacionados, va a depender si una familia pequeña o una familia grande, y que también se da que para que la familia cercana se sienta aliviada, también se les cocina y se le hace una serie de rituales relacionados. Pero hay muchos aspectos dentro del momento de la muerte, pequeños rituales que se hacen. So there's a lot of acknowledgement of the human condition in Indian culture. Filo. Y hay muchas rituales dentro de la cultura hindú. Acknowledging that, yeah, there's a lot of suffering around the death of a loved one, a family member, so other extended family come and help. Porque como hay mucho dolor alrededor de alguien querido que fallece, generalmente a la familia cercana acude la familia extendida para dar este soporte. And so on one hand there are the rituals, the religious and spiritual rituals, but then there's the culture that helps the human beings move through the different phases of life. Porque por un lado tenemos todos los rituales y rituales espirituales en relación a la muerte, pero por el otro lado está la cultura, que ayuda y soporta que la gente vaya a través de su etapa de la vida. And I'm sure in most traditional cultures this was evident. Y ella está segura que esto en la mayoría de las culturas es algo evidente en las tradiciones culturales. You know, even 100 or 200 years ago there was probably a lot more emphasis placed on these phases in life. Que incluso a lo mejor 100 o 200 años atrás había mucho más énfasis en todos estos momentos de la vida y de cómo enfrentarlos. But we've become disconnected with our communities. Pero como nos hemos vuelto desconectados de nuestras comunidades. We're very individualistic. Somos muy individualistas. But before we were very community-centered. Y que no hay, que no es el centro de la comunidad. And there was like a duty to the community rather than my own desires. Que hay debería haber como un deber hacia la comunidad más que solo mis propios deseos. ¿Quién es la persona autorizada acá en Chile para realizar esta ceremonia? She's asking who is the person that has the authority to offer this kind of ceremony. Who can play and offer this kind of In Santiago there are priests who can do these things. En Santiago hay un sacerdote que puede hacer estas cosas. Is there anyone here? Más abajo. Ananta Guranga. Oh yeah. Quería decir algo al respecto, con respecto a lo que han hablado de los rituales. Yeah. Okay. Los rituales son importantes en la cultura védica, pero no lo son todos, en el sentido de que hace como 2 meses atrás murió un tío mío. Murió un tío mío que tenía como 80 y tantos años. Y me tocó asistirlo a su muerte.
la verdad es que la única persona que lo pudo ayudar fui yo. Porque todo el mundo, aparte de cambiarle los pañales, no hacía nada más. Bueno, él estaba bastante asustado. No se podía mover de la cama. Y yo lo único que hice fue abrazarlo y le canté el Hare Krishna, Manta Hare Krishna, con mucho cariño. Y se quedó tranquilo. Fue como una hora, una hora. Siento que era muy inquieto, a todo el mundo tenía, pero muy, digamos así, no se quedaba quieto, gemía, daba gritos, estaba en una situación muy angustiada. He was moving, screaming, shouting, and everything. But during that hour, he was peaceful. Él no conocía, nunca había escuchado el mantra. He didn't know the mantra. He never cared about the mantra before. Pero se quedó muy tranquilo e inclusive yo trataba de, lo soltaba y me tomaba. And he was pretty peaceful. And even when he was trying to go back, the uncle catch him, and he never left. Estuve un buen tiempo cantando el mantra y después se quedó dormido. I spent for a long time chanting the mantra, and after that he fell asleep. Y en la noche dejó el cuerpo. And in the night he left the body. So this is previous to the cremation. Like, you know, this is how we help our loved ones pass out of the body. Esto es previo a la cremación, así es como nosotros ayudamos a los más cercanos y queridos a dejar el cuerpo. This is equipping. This is a very important point. Ese es un punto muy importante. And a lot of people don't like talking about death. Y a mucha gente no le gusta hablar sobre la muerte. They all come together for you know, when they're putting the body in the ground. But before dying, it's quite difficult for a lot of people. Y hay mucha gente como no le gusta hablar de la muerte, la mayoría acude cuando se está enterrando a la persona, pero es muy difícil hablar o acudir cuando está el proceso anterior, durante la agonía o previo a la agonía. So our process is about preparing for this moment of death. Nuestro proceso también es sobre prepararse para el momento de la muerte. And we talk a lot about preparing ourselves for the final exam. Y nosotros hablamos harto sobre cómo prepararnos para el momento final. And our founder, a teacher, he asked one of his disciples to film the last hours, the last days and hours of his life. De hecho, nuestro fundador Prabhupada le pidió a uno de sus discípulos que filmara sus últimos momentos y horas antes de morir. To give a very graphic lesson for us how to leave the body. Para dejarnos una lección muy gráfica sobre cómo teníamos que dejar el cuerpo. And it's extremely difficult to watch this for the devotees, but it's also wonderful as well. Es muy difícil para los devotos mirar esto, pero a la vez es muy grandioso. Because he was so giving that he even gave the privacy of his leaving time. Porque él estaba tan entregado que incluso entregó su privacidad del momento de abandonar el cuerpo. The disciple asked him, "Shall I turn the camera off?" Los discípulos le preguntaban, ¿debería apagar la cámara? He said, "No, this is my final lesson." No, esta es mi lección final. So he is a very giving person. Así que es una persona muy dadivosa, muy entregada. And I guess a lot of us feel very committed because of his sacrifice for us. Así que muchos de nosotros nos sentimos como muy tocados por el sacrificio que él hizo por nosotros y hacia nosotros. So I think we have to leave it there. Yeah, Así que creo que tenemos que dejarlo aquí.
But there's so much more for any of the devotees to explain to you, or there are many books to read. Y hay muchas cosas que también los No, and when we have prasadam later, we can talk more. Yeah, yeah. que hay muchas cosas que los devotos pueden explicarte o también los libros pueden entregarte y también cuando llegue el momento de la comida también pueden preguntar. But every person who's here, they have so many stories to share. Y de las personas que están aquí, muchas tienen muchas historias que compartir también. Well, thank you very much for your class. It was very nice. Gracias por la clase. Thank you very much. Now what? Arti? Yeah. What do you just sing? Hare Krishna? You just sing Hare Krishna? Págala.